tal, chicos? El día de hoy vamos a ver un tema sobre el curso de química. Vamos a ver la parte de generalidades de la teoría de tabla periódica. Si bien es cierto, este tema es muy importante porque a raíz de él salen algunas propiedades, algunas características importantes de los elementos que nos van a ayudar pues más adelante en el desarrollo de los otros temas. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver teoría de tabla periódica. Bien, recordar algo importante. En cuanto a la definición de la tabla, pues es un documento en la cual se representan los elementos químicos. Si bien es cierto, hasta la actualidad, hasta este año, se consideran 118 elementos, ¿no? Recordando que el primer elemento es el llamado hidrógeno y el último es el oganesón, ¿no? Que se ubica en el 8A. Bien, pero a partir del descubrimiento de los elementos hace muchos años, pues hubieron muchas teorías, muchas descripciones sobre el ordenamiento de los elementos que se planteaban, ¿no? Por ejemplo, empezamos con lo que es el científico John Berzelius, ¿no? En la cual clasificó por primera vez a los elementos según su electronegatividad. A partir de él pues empezaron a surgir otros conocimientos hasta que se conoce con la parte actual del diseño de Werner por el planteamiento de la ley periódica actual de Henry Moseley. Entonces vamos a ver una parte de resumen sobre los historiadores que han surgido a partir de la tabla periódica. Primero mencionaremos a Jacobo Berzelius. En 1814 él es el creador de los símbolos de los elementos. Si bien es cierto, él clasifica los elementos por una característica importante sobre lo que es su carga. Él divide a los elementos en electropositivos y en electronegativos, ¿no? Actualmente nosotros sabemos que los electropositivos son los llamados cationes, que vienen a ser los metales, y los electronegativos son los aniones, bien, que en este caso son los no metales. Él es el llamado Jacobo Berzelius. Luego también encontramos una clasificación de Proust, pero este científico en el año 1815, él propone de que los elementos eran múltiplos del hidrógeno. Para él el elemento importante era el hidrógeno. Ejemplo, él mencionaba que el helio, como es el elemento número 2, era la sumatoria de hidrógeno más hidrógeno. Si nosotros planteamos por ejemplo el litio viene a ser el número 3, por lo tanto es 3 veces el hidrógeno y así sucesivamente. Entonces Proust mencionaba de que el elemento hidrógeno era múltiplo y el que va a surgir a los demás elementos que se conocían. También debemos conocer a Dobereiner. Si bien es cierto, en la historia de la química sobre la tabla periódica, uno de los máximos representantes es Dobereiner con sus llamadas triadas, que plantea en 1829. Pues él clasifica los elementos en bloques de 3 en 3. Él agrupa los elementos que tienen propiedades químicas similares y él mencionaba lo siguiente: en una triada, en un ordenamiento de 3 elementos, pues todos ellos presentan un peso atómico, obviamente, pero el peso atómico del elemento central iba a ser igual a la semisuma de los pesos atómicos de los elementos externos. Por ejemplo, mira, en el caso de la tríada de litio, sodio y potasio, el sodio, su peso atómico es 23, elemento central, y es igual a la semisuma de ¿qué? Del peso atómico del litio y del peso atómico del potasio. En este caso, 7 más 39 entre 2 iba a dar el peso atómico 23, que representa el elemento central. Pero no es la única triada famosa, hay muchas triadas de Dobereiner. Por ejemplo, mencionamos también el azufre, el selenio y el teluro, también el calcio, estroncio y bario, el cloro, el bromo y el yodo. Y pues ahí mira, se representan las llamadas famosas triadas de Dobereiner, pero la más conocida y la primera que surgió fue el de litio, sodio y potasio. Tenemos a Champ-Courtois, fue un geólogo francés que, si bien es cierto, él ordena a la tabla periódica según una estructura de anillo telúrico o caracol telúrico. El que mencionaba pues que los elementos estaban ubicados en forma de una escalera de caracol y más o menos presentaba 16 elementos por vuelta. Pero al trazar una línea vertical, aquellos elementos que van a estar en la misma línea vertical, pues esos elementos iban a tener propiedades similares. Por ejemplo, el litio, sodio y potasio, como están en la misma vertical, van a tener propiedades iguales. El berilio, el magnesio y el calcio también van a tener propiedades similares, ¿no? Entonces él hizo el llamado caracol telúrico. También John Newlands en 1864, pues él propone la ley de octavas, ¿no? Y la ley de octavas es muy conocida. Si bien es cierto, la ley de octavas, él ordena los elementos de 7 en 7, bloque de 7 en 7. ¿Por qué? Porque él mencionaba que si por ejemplo el primer elemento tiene una propiedad, pues al octavo elemento las propiedades se iban a repetir, por eso le llama ley de octavas, pero tiene que ordenar a los bloques de 7 en 7. Ejemplo, si el nitrógeno pues presenta un peso atómico de 14, el nitrógeno sería el número 1. Si tú cuentas
al octavo elemento que coincide con el fósforo, pues va a tener propiedades iguales, ¿no? Entonces él ordena de 7 en 7, pero al octavo elemento las propiedades iban a repetirse, por eso ley de octavas. La tabla de Mendeleev y Meyer. Independientemente, estos científicos llegan a las mismas conclusiones, pero Mendeleev habla sobre las propiedades químicas como el tipo de óxido, tipo de hidruros, valencia, pero Meyer trabaja con propiedades físicas, ¿no? Por ejemplo, el punto de ebullición, la fragilidad, el volumen atómico, etc. Bien, ¿cuál es lo más representativo de esta parte de la historia de la tabla periódica? La llamada tabla corta, ¿no? La tabla corta de Mendeleev. ¿Por qué le propone así? Yo sé que tú sabes, porque deja espacios o huequitos, digámosle así, en la tabla, para que posteriormente estos elementos que iban a descubrirse en un futuro, pues pertenecieran a ese bloque. Entonces la llamada tabla corta lo propone Mendeleev, ¿no? Hasta ese entonces era muy famosa esa tabla, pero tenía ventajas y desventajas. Por ejemplo, para empezar, esa tabla constituida por 63 elementos en la cual estaba representado por 11 periodos y 8 grupos. Recuerda que los periodos vienen a ser en este caso las filas horizontales, mientras que los grupos son las verticales, ¿correcto? Bien, 63 elementos que estaban ordenados en la tabla corta de Mendeleev. Sus ventajas eran porque él predijo la existencia de algunos elementos que no estaban descubiertos hasta ese entonces. Él los denominó pues con un prefijo. Mira, ahí se menciona un cuadro. Ejemplo, el prefijo EK va a significar primero después de, y el prefijo Devi significa segundo. Él escribe estos términos en idioma sánscrito. Entonces él propone la existencia de algunos elementos. Ejemplo, si él llamó el EK boro, pues a la actualidad se sabe que es el escandio. El EK aluminio se sabe que en la actualidad es el galio. El EK silicio, por ejemplo, en la actualidad es el germanio. Entonces, él propone ese término EK, pues que significa primero después de el elemento que él sí conocía. Y ese espacio, ese hueco, pues predijo la existencia de otros elementos, ¿no? Bien, pero ¿cuál es la desventaja de esa tabla? Pues se deja de usar porque los metales y los no metales no se encuentran bien diferenciados. Si bien es cierto, pues no hay una ubicación correcta del llamado hidrógeno. Y en algunos casos pues no se cumple el orden creciente de los pesos atómicos, ¿no? Por ejemplo, el llamado en el cobalto y el níquel, en el uranio, etc. Entonces se va a dejar de usar ese tipo de la tabla. Hasta ese entonces, todos los científicos, la mayoría de ellos, habían clasificado la tabla según su peso atómico, pero en la actualidad no tiene esa clasificación correcta. Tenemos ahora el llamado Henry Moseley, ¿no? La parte ya actual. Henry Moseley pues es el que clasifica los elementos en orden creciente a sus números atómicos. Aquí tiene que ver otra característica, o a veces como le llaman el número Z, ¿no? El número de protones. Entonces, él por experimentos de rayos X de las frecuencias de los elementos llega a la conclusión que al sacarle la raíz cuadrada a la frecuencia que emitían esos rayos de X de los elementos, pues iban a estar en función creciente. Entonces, él propone la ley periódica moderna, que dice: las propiedades físicas y químicas de los elementos están en función a su número atómico, o sea, su Z, y es decir, varían en forma sistemática o periódica con la carga nuclear del átomo, que en este caso la carga es positiva, que son los protones. Pero tener algo en cuenta, la tabla periódica actual, la que tú conoces, pues Henry Moseley explica el ordenamiento según el número atómico, pero no es el que diseña la tabla. Quien la diseña, quien la formula en parte de estructura, es el llamado Werner, ¿no? Ganador del premio Nobel. La tabla periódica moderna pues fue diseñado por el alemán Werner, y él es el que habla de la tabla en forma larga. Bien, ¿cuál es esta tabla en forma larga? Ahí está, mira, la tabla periódica de los elementos químicos. Tenemos por acá los llamados periodos. Los periodos son filas horizontales, mientras que los grupos son las llamadas columnas verticales, ¿correcto? Si tú te das cuenta, ¿cuántos periodos hay? ¿Cuántas filas horizontales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 periodos que se conocen en la actualidad. En los grupos, según la IUPAC, menciona 18 grupos, 18 columnas. Bien, 18 columnas. Pero si bien es cierto, la clasificación clásica pues divide en dos grupos grandes, el llamado grupo A y el grupo B. Los grupos A se ubican en esta posición, mira, en la columna 1 y la columna 2. Pero luego vas a saltearte hasta la columna número 13 para que continúe con el 3A, 4A, 5A hasta el 8A. Entonces, los grupos A o grupo representativo están a los extremos de la tabla.
Y en la parte central, pues ahí se ubican los elementos del grupo B, los elementos de transición. Pero aquí hay un ordenamiento distinto, porque ellos van a empezar desde el 3B y van a terminar en el 2B. En otras palabras, en la parte central que se ubican los grupos B, pues empiezan en forma desordenada. Ellos van a empezar desde el 3B para terminar en el 2B. Bien, en la parte inferior de la tabla se ubican los elementos llamados elementos de transición interna o tierras raras. Pero ellos pues pertenecen ¿a dónde, profesor? Ellos van a pertenecer primero al grupo 6 y al periodo 6 y periodo 7 de la tabla. Pero ambos pertenecen a la misma vertical y si tú te das cuenta, pertenecen al 3B. ¿Cómo se llaman esas dos agrupaciones? Pues ahí estábamos hablando de los lantánidos y los actínidos. Entonces los lantánidos y actínidos, ambos, pues están ubicados en el periodo 6 y periodo 7. Bien, pero los dos también pertenecen al grupo 3B. Entonces, este ordenamiento pues se da por el número atómico, en este caso planteado por Henry Moseley. Bien. Y aquí esta representación se puede ver muy claro la separación entre metales y no metales. Por ejemplo, la mayoría de metales son los que están en la parte izquierda, pero los no metales están en la parte derecha. Y si tú te das cuenta hay una escalerita en medio de color anaranjado que viene a ser los llamados semimetales. Bien, entonces ahí está una forma rápida del conocimiento de la tabla periódica. La estructura de la tabla, si bien es cierto ya te dije que los periodos son 7, también se conocen con el nombre de niveles o capas. El periodo más corto es el periodo 1. ¿Por qué? Porque tiene solamente dos elementos, el llamado helio y el llamado hidrógeno. ¿Correcto? Hidrógeno y helio. Luego le sigue el periodo 2 con 8 elementos, el periodo 3 también con 8 elementos, periodo 4 y periodo 5 con 18 elementos respectivamente, y el grupo 6 que tiene 32. ¿Por qué? Porque recuerda que las tierras raras pues están allí comprendidos. Entonces en el grupo 6 estarán los lantánidos y en el periodo 7 estarán los actínidos. Entonces por eso son periodos muy largos. Datos que debes de conocer. Los lantánidos que estaban en el periodo 6 que te mencioné corresponden pues desde el elemento 57 que se llama lantano hasta el elemento 71 que es el lutecio. Pero cuando hablamos de los actínidos corresponden desde el elemento 89 del actinio hasta el laurencio 103. Bien, entonces ahí están los dos periodos largos. ¿Qué más? Pues cuando te mencionen sobre periodos largos, no solamente ellos, recuerda que también se considera el cuarto y el quinto porque ellos tienen 18 elementos. Cuando hablamos ahora de grupo familias, recuerda que son las columnas, son las verticales. Encontramos que todos los elementos que pertenecen a la misma columna van a tener propiedades similares, propiedades iguales, y eso viene desde la parte de Mendeleev. Pero Mendeleev mencionaba que todos aquellos que estaban en una misma vertical tienen una misma valencia, pero solamente única, ¿no? Pero en este caso ya se sabe que tienen más cargas y más estados de oxidación también. Bien, empezamos con los llamados grupos representativos, son los más conocidos. Si bien es cierto, acá tú tienes que aprender los representativos porque nos va a servir para la parte de enlaces químicos. Cuando nosotros hacemos una parte de regla de Serrucho, cuando hacemos una distribución por la regla de Molière o regla de Sarrus, pues pueden terminar en 4 letras, en el llamado S, P, D o F. No sé si tú recuerdas, es S, P, D o F. Los del grupo A siempre van a terminar en S o P, siempre van a terminar en cualquiera de estas dos letras, cualquiera de los dos subniveles. Bien, empezamos con los llamados metales alcalinos, el llamado grupo A. ¿Quiénes son, profesores, del grupo A? Para empezar está el hidrógeno, el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Pero si te mencionan sobre los metales, tú tendrías que empezar desde el litio. ¿Por qué? Porque el hidrógeno no se cuenta porque es un no metal. Entonces sería la respuesta desde el litio hasta el francio, los metales alcalinos. Bien, ¿cuál es una mnemotecnia fácil para que tú recuerdes estos elementos? Bien, ahí está la mnemotecnia. La llamada lina, potasio, robó, cesio en Francia. Entonces significa litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, ¿no? Y ya te aprendiste los metales alcalinos. ¿Cuál viene a ser unas características de ellos? Pues para empezar son elementos que no se encuentran libres en la naturaleza. Si bien es cierto, ellos tienen mucha reactividad. Por ejemplo, podemos mencionar que el sodio y el potasio son los que más reaccionan con el agua. Mira, se puede mostrar en esa
en esa pequeña animación. Si nosotros tenemos sodio y le agregamos un poquito de agua, pues eso va a reaccionar violentamente. Ya por eso le llaman metales alcalinos, porque reaccionan muy vigorosamente con el agua. Entonces no te olvides, lina, potasio, robo, cesio en Francia, te están hablando del litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Bien, el día de hoy vamos a aprendernos todos los que corresponden al grupo del representativo del A. Y continuamos con ahora los alcalinos térreos. Los alcalinos térreos le pertenecen al grupo 2A. Bien, y ahí ¿quiénes están? Está el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Bien, entonces mencionamos la mnemotecnia. Principalmente tenemos aquí, mira, a esta frase: berilio el mago calvo te estroncia con la vara. ¿Qué significa berilio el mago calvo te estroncia con la vara? Berilio, empiezas con ese metal, berilio, luego magnesio, luego calcio, estroncio, bario y radio, ¿correcto? Y ahí está, mira, los llamados metales alcalinos térreos. Una curiosidad de ellos, pues que el calcio y el magnesio son los elementos más abundantes de la corteza terrestre. Si bien es cierto, ellos te presentan un color blanco plateado, son menos reactivos que el grupo 1A, ellos también no se encuentran libres en la naturaleza. Bien, entonces ahí estamos hablando desde el berilio hasta el radio, los alcalinos térreos, grupo 2A. Sigamos, los llamados boroides. Los boroides o térreos, ten cuidado, si te dicen térreos no se refiere a los alcalinos térreos, se refiere al grupo 3A, boroides o térreos. ¿Quiénes son? Boro, aluminio, galio, indio y talio. Bien, ahí está. Mnemotecnia bien peruana, recuerda, el burro Alan García y el indio Toledo. El burro que viene a ser B de boro, luego burro Alan viene a ser el de aluminio, García pues del galio, indio del elemento indio y Toledo pues que viene a representarlo por el talio, ¿no? Entonces ahí está. Hay otra mnemotecnia, de repente lo pueden leer así nada más, valga inti, pues también igual es el boro, aluminio, galio, indio o talio, ¿no? En este caso te estoy dando dos mnemotecnias y ya tú ves la forma de que te lo aprendas, pero eso sí, apréndelo porque es bien importante para el tema de enlaces químicos. Tenemos ahora los llamados carbonoides. Carbonoides porque empiezan con el elemento carbono. Y tenemos aquí al llamado carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Curiosidades, pues que el carbono, para empezar, es un no metal que cuando está en forma de diamante viene a ser la sustancia más dura del planeta, ¿correcto? En forma de diamante. ¿Cuál viene a ser la mnemotecnia? Aquí hay varias. Por ejemplo, una fácil. Vas a decir así: casi siempre gano sin pruebas, ¿no? Casi siempre gano sin pruebas. O sea, carbono, silicio, germanio, estaño y plomo, ¿correcto? Pero de repente si ustedes ya pues quieren aprenderse un poquito más, también lo puedes aprender con otra mnemotecnia un poquito más fuerte, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, hay una enfermedad de transmisión sexual, una enfermedad que se llama el sífilis, ¿no? En este caso que le puede dar al varón. Entonces tú vas a decir así, mira, esa enfermedad de transmisión sexual pues le ataca la parte de los genitales en el varón. Y también te lo puedes aprender así. Tú dices así: contrajo sífilis genital sin probar, ¿no? Y mira, contrajo carbono, sífilis, silicio. En este caso genital viene a ser el germanio. Sin, porque es el estaño. Probar, que viene a ser PB del plomo. Entonces también te lo puedes aprender de esa forma. O si no, pues el casi siempre gano sin pruebas y nada más. Nitrogenoides. Nitrogenoides, profesor: nitrógeno, 5A. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. ¿Cuál es la mnemotecnia? La mnemotecnia es: no podrás hasta saberlo bien. No podrás hasta saberlo bien, ¿no? Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. O de repente la clásica, como a veces un poquito malograda, ¿no? Le decían: Nati, porfa, hazme y sóbame el bicho, ¿no? Bueno, pero eso es algo curioso, ¿no? Entonces tú solamente dirás así: no podrás hasta saberlo bien. Y listo, ya está. Talcógenos o anfígenos, ¿no? Talcógenos o anfígenos vienen a ser los de grupo 6A. Y tenemos ahí a oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio, ¿no? Mnemotecnia, profe. Hay una mnemotecnia bien básica, ¿no? Tú vas a decir así: Oscar, oxígeno, azufre, Oscar, se te pone. ¿Qué significa eso? Oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. Oscar se te pone. O a veces le llaman así, mira: o señorita, ¿no? O señorita, se te ve el polonio. O señorita, se te ve el polonio
también es una mnemotecnia que puedes aprendértelo. Lo curioso de ellos, a ver, características. Por ejemplo, el oxígeno es un gas incoloro y diatómico. Recuerda que si está como diatómico es el que tú vas a respirar, pero si está en triatómico es el llamado ozono, ¿verdad? El azufre pues es un sólido verde amarillo. El selenio es un sólido que puede variar de entre el color rojo al gris. Sigamos, los halógenos. Los halógenos del 7A, los formadores de sales. Empiezas, flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Bien, mnemotecnias, puedes aprendértelo así. El Fútbol Club Barcelona y Atlético, ¿no? Fácil. Fútbol Club Barcelona y Atlético, flúor, cloro, bromo, yodo y astato. O si no, también hay una mnemotecnia antigua que le dice fabrico cloro barato y intoxico a todos, ¿no? Igual, fabrico cloro barato, intoxico a todos. O si no, pues con el Fútbol Club Barcelona. ¿Ya? Ahí está. Recuerda que ellos le dicen formadores de sales. ¿Cuál es el elemento más radioactivo? Pues aquí está, en los llamados halógenos, que viene a ser el astato. Y los gases nobles, pues los últimos, ya los del 8A, que son los gases raros, le dicen también grupo 0. Pues tenemos al llamado helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, ¿no? Acá pues está la mnemotecnia más curiosa y más malcriadita, pero que siempre les ayuda, aunque no creas en algunas preguntas. Tenemos ahí, mira, lee, ese negro ardiente. Ya empezamos mal, ¿no? Ese negro ardiente quiere sexo rápido. ¿Qué significa eso? Pues que estamos hablando del helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, ¿no? Entonces mira, esa frase es un poco curiosa y un poquito malcriada, también te puede ayudar incluso para exámenes, ¿no? Entonces recuerda, ese negro ya sabes que es el gas noble. Bien, antiguamente se conocía que estos gases son raros porque no se podían combinar con otros elementos, pero si bien es cierto, ya hay experimentos en los cuales se pueden combinar. Características, pues son gases incoloros e inodoros y tienen un punto de fusión y ebullición altamente bajos. Bien, por eso se le dice gases raros. Ahora, el grupo B. El grupo B son los llamados metales de transición. Si bien es cierto, no se ha preguntado mucho, en algunos exámenes más te van a preguntar del grupo A y ellos también son importantes para enlaces químicos. Los metales de transición van a tener su configuración en D o F. Ellos van a terminar, si le hace la regla de Serrucho, terminarán en el subnivel D y en el subnivel F. Bien, el 1B se le denomina familia del cobre, ¿no? Porque recuerda que ellos empiezan con el cobre. Entonces los 1B le llaman familia del cobre o también metales de acuñación. ¿Quiénes son esos metales de acuñación? Pues el cobre, la plata y el oro. Un dato de ellos, pues que mientras más bajo esté en la tabla periódica, en la vertical, mientras más bajo esté, es un elemento más noble, ¿no? Que está un poco más libre. Entonces, entre el cobre, la plata y el oro, el más noble sería, pues, el oro, ¿ya? En la familia del 2B, como empiezan con el elemento zinc, ahí está el zinc, cadmio y mercurio, pues le llaman familia del zinc. Y le llaman específicamente elementos puente. Elementos puente porque están exactamente en el grupo 12 según la IUPAC. Grupo 12, donde está dividiendo la parte, en este caso, izquierda y derecha, ¿no? Porque ya empezaría el bloque de la. Entonces, ahí está en medio, es elementos puente. Luego le vas a denominar bien fácil según el primer elemento que encuentre. Por ejemplo, el 3B, como empieza con el escandio, familia del escandio. El 4B, como empieza con el titanio, familia del titanio, y así sucesivamente. ¿Cuál es lo curioso acá? Los llamados ferromagnéticos. Porque ellos pues pertenecen al 8B y aquí hay 3 columnas. Hay 3 columnas que representan el llamado FeConI, fierro, cobalto y níquel. Bien, si tú recuerdas, yo te mencioné que la tabla periódica presenta 18 verticales, 18 columnas. Pero también te mencioné que la clásica mencionaba 8A y 8B. Entonces, si tú sumas 8 más 8 es 16. Profe, ¿pero dónde salieron los dos más? Pues aquí, pues, del llamado ferromagnéticos. Porque aquí hay 3 columnas. O sea, ya no es una, ya hay 3. Hay 2 más, pues. Entonces, ahí completaría. Y cuando hablamos de los de transición interna, recuerda que transición interna eran los lantáneos y actínidos. Bien, todos ellos van a pertenecer a una sola vertical, que viene a ser el grupo 3B. No te olvides, pertenecen al grupo 3B, a la familia del escandio. Bien, clasificación por bloques. Tenemos que aquí a Glynn, Teodoro, distribuye en 4 zonas o en 4 bloques, ¿no? Y ahí está una zona representativa, lo que yo te mencionaba sobre la regla de Serrucho. Si tú, por ejemplo, ves que en el grupo A, ellos van a terminar en S o terminarían en P, ¿correcto? Mientras que los que están en el grupo B de transición o transición interna van a terminar en D o en
F. Ya, ahí está la distribución. Mira, S para la izquierda, P para la derecha, a excepción obviamente del helio, que él termina en S. En la parte central sería el D, configuración D, y en la parte de tierras raras, configuración F. Bien, un ejemplo, a ver, un ejemplo. Si hablamos del grupo 1A, el grupo 1A va a terminar en NS1. Si te das cuenta, termina en S, pues. Entonces los del 1A van a terminar en S necesariamente. Pero S1. Todos los del grupo A, todos los grupos A tienen que terminar o en S o en P. Mira, si te das cuenta, mira, el 2A también termina en S. El 3A termina en P, claro, porque ya estaría en el bloque de la derecha. Bien, allí estaría pues un ejemplo de lo que es distribución. Ahora, configuración según su origen. Según su origen pueden existir dos tipos de elementos, los naturales y los artificiales. Cuando hablamos de naturales son 90 elementos naturales, desde el llamado hidrógeno 1 hasta el uranio 92. Pero, excepto el llamado tecnecio y el prometio. Por eso desde el hidrógeno hasta el uranio son 92, pero si le quitas el tecnecio y prometio, te van a quedar los 90 elementos naturales. Por otro lado tenemos por acá los artificiales, que vienen a ser elementos formados por radioisótopos y se obtienen por transmutación nuclear. ¿Quiénes son? Está aquí el tecnecio y prometio, que eran las excepciones, tecnecio y prometio, y también aquellos elementos que están después del uranio, que le llaman los transuránidos, ¿correcto? Los llamados transuránidos. Clasificación ahora por propiedades físicas. Cuando hablamos por propiedades físicas se dividen en metales, no metales, metaloides. Mira, aquí está la distribución de la tabla periódica. Te das cuenta que hay una escalerita acá más o menos a la parte derecha. Bien, ellos son los metaloides. Los metaloides porque tienen propiedades tanto de metales como no metales. La mayoría, digamos el 80% de la tabla periódica son metales y están para la parte izquierda, excepto un elemento que es el primero, el llamado hidrógeno, porque él es un no metal. Para la parte izquierda, metales, para la parte derecha, no metales. En medio, los metaloides son semimetales. Entonces veamos algunas características básicas sobre ellos. Por ejemplo, los metales son 84 elementos, 84 que se conocen. Generalmente son sólidos, excepto por ejemplo el mercurio, que es líquido. Si bien es cierto, algunos mencionan que el cesio, incluso el galio también está en estado líquido, el mercurio es el más conocido, mercurio en estado líquido. Son maleables y dúctiles, es decir, se pueden transformar en láminas o en hilos, poseen alta conductividad térmica y eléctrica, ejemplo, el que más conduce es la plata, brillo metálico, elevada temperatura de fusión y ebullición, por ejemplo el tungsteno es el que presenta mayor. Ellos, para empezar, los metales van a perder electrones, y si pierden electrones quedarían cargados positivamente, por lo tanto son cationes, se oxidan. Bien, los no metales serán lo contrario. Para empezar son 22 elementos, son malos conductores de la electricidad. Si te preguntan elemento líquido no metal, pues tú vas a decir el bromo. Bien, el bromo. ¿Qué más? Pues son quebradizos y frágiles. Recuerda que excepto el carbono, que en forma de diamante es el más duro, ¿verdad? Como los metales dan sus electrones, los no metales los reciben. Entonces los no metales ganan electrones, ellos quedan cargados negativamente. Bien, y se les va a decir aniones. Cuando hablamos ahora de elementos gaseosos en la tabla periódica son 11 gases naturales. ¿Quiénes son? Hablamos del hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro, ahí van 5. Y recuerda los gases nobles, pues el helio, neón, ¿te acuerdas la mnemotecnia? Ya pues ahí hay 6 gases nobles, entonces 6 más 5, pues ahí son los 11 gases en estado natural. Semimetales son solamente 8 elementos, la escalerita que te mencioné, que es el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio y astato. Bien, son los 8 elementos. Ellos recuerda que tienen propiedades intermedias tanto de metales como no metales, pueden ganar o perder electrones. Bien, ejemplo representativo es el boro, utilizado para la parte de hacer microchips en la parte industrial, de repente también para transistores, etc. Bien, y terminamos con las propiedades químicas de la tabla. Las propiedades químicas de la tabla, por ejemplo, la electronegatividad, la más importante, que es una fuerza relativa de un átomo para atraer electrones. Bien, tenemos que el elemento más electronegativo es el flúor y el menos viene a ser el francio, ¿no? Afinidad electrónica viene a ser una energía mínima emitida, pues cuando un átomo en estado gaseoso va a ganar un electrón. Si gana un electrón va a ser una energía emitida, pero la energía de ionización o potencial de ionización pues va a ser lo contrario, viene a ser una energía requerida para ahora quitar un electrón. También encontramos lo que es radioatómico, radioiónico. Si bien es cierto, en cuanto al tamaño, se dice que el radio de un anión
va a ser mayor al radio de un neutro, pero ambos serán mayores al radio de un catión, de una carga positiva. Bien, y acá pues resumimos las propiedades de la tabla periódica, las propiedades químicas. Mira, tú vas a recordar algo así nada más. Tú vas a colocar la tabla periódica en esta posición, o quizás dibujas un cuadrado, no sé, y vas a colocar las flechas hacia arriba y flechas a la derecha. En la parte izquierda vas a colocar flechas hacia arriba y flecha a la derecha. Y eso significa que aumenta. Por ejemplo, profesor, ¿quiénes aumentan? Aumentan todas aquellas propiedades que tienen la letra E. Por ejemplo, electronegatividad, afinidad electrónica, energía de ionización. Ejemplo, mira, si nosotros mencionamos el litio en la columna 1, en litio, y abajo está el francio, y te pregunta quién es más electronegativo, pues como la flecha está hacia arriba, el más es el que está más arriba, o sea, es el litio. Ahora, de la misma manera va a ser cuando está en un mismo grupo. Por ejemplo, el rubidio y el iodo. Rubidio que está en la izquierda y el iodo que está a la derecha. Pues ¿quién tendrá mayor electronegatividad? Pues el iodo, porque está más para la derecha. Entonces, todo lo que tiene propiedades con letras E van a estar en la parte izquierda, ¿ya? Electronegatividad, energía de ionización, afinidad electrónica, pero también el carácter no metálico, es lo mismo. Recuerda que los no metales están para allá, pues para la parte derecha, entonces también van a aumentar en ese lado. Lo contrario, para terminar, serían el radio atómico, radio iónico. Ellos van a tener un comportamiento inverso, es decir, van a aumentar a la izquierda y van a aumentar hacia abajo. Bien, ahí encontramos radio atómico, radio iónico y el carácter metálico. Bien, entonces con eso, chicos, hemos hecho un resumen de lo que es tabla periódica, esperando de que hayan comprendido el tema y pues cualquier pregunta me lo hacen saber. Bien, hasta ahí nos quedamos el día de hoy con este temita de teoría.